Tienes hasta mañana para salir de aquí. Las palabras de Carmen resonaron en la sala como un trueno en medio del silencio. Mi nuera me miraba con ese desprecio que había aprendido a disimular durante años, pero que ahora mostraba sin pudor. Esta casa ya no es tuya, Teodora. Nunca debió serlo. Mi nieta Olivia se acercó con una sonrisa cruel que jamás imaginé ver en su rostro. Vete ya, abuela. Nunca te consideré como abuela de verdad. Siempre has sido solo la mamá de papá para mí. Sus palabras me quemaron por dentro. Esa niña a quien cambié pañales, a quien canté canciones de cuna, a quien preparé desayunos durante años. Roberto, mi hijo, el hombre por quien sacrifiqué toda mi vida, permaneció en silencio. No me defendió. No dijo una sola palabra en mi favor. Solo asintió cuando Carmen habló, como si fuera un títere en sus manos. El silencio de mi propio hijo dolió más que todas las palabras crueles de las mujeres. 70 años cumplí el mes pasado. 70 años de vida, de sacrificios, de entregar cada día de mi existencia a esta familia que ahora me miraba como si fuera una extraña. La casa donde había vivido durante décadas, donde había criado a Roberto después de que su padre muriera, donde guardaba cada recuerdo de mi matrimonio y mi maternidad, de repente ya no era mía según ellos. Carmen tenía papeles en la mano, documentos que agitaba como banderas de victoria. Mira estos documentos, vieja. Roberto ya transfirió todo a mi nombre. Esta propiedad es mía ahora. Carmen sonreía con esa satisfacción venenosa de quien cree haber ganado la batalla final. Nunca fuiste más que una inquilina aquí. Una inquilina que ya no necesitamos. Las lágrimas querían brotar de mis ojos, pero las contuve. No les daría ese gusto. No les permitiría ver mi dolor completo. Olivia siguió hablando, cada palabra más cruel que la anterior. Siempre ha sido un problema, abuela. Mamá tiene razón. Ya es hora de que te vayas y nos dejes vivir en paz. Roberto finalmente habló, pero solo para hundirme más. Mamá, es lo mejor para todos. Ya no puedes cuidarte sola y nosotros necesitamos nuestro espacio. Carmen tiene razón, siempre la ha tenido. Mi propio hijo, el niño que amamanté, que cuidé cuando estuvo enfermo, que defendí de todo mal, me estaba echando de mi propia casa. Carmen se acercó más, su respiración caliente contra mi rostro. Tienes 24 horas, Teodora. Si no te vas por las buenas, llamaremos a la policía. Estos documentos nos dan todo el derecho. Agitó los papeles frente a mis ojos como si fueran mi sentencia de muerte. La habitación parecía girar a mi alrededor. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las cortinas que cosí con mis propias manos, las fotografías familiares que decoraban las paredes, todo parecía burlarse de mí. Olivia comenzó a recoger mis cosas de manera despectiva, arrojándolas en una bolsa como si fueran basura. No llores, abuela. Es patético verte así. Olivia no tenía ni una pizca de compasión en sus ojos. Deberías estar agradecida de que te dejemos llevarte algo. Mamá quería botarlo todo. Carmen rió ante el comentario de su hija, una risa fría que resonó en mis oídos como campanas fúnebres. Roberto evitaba mi mirada, pero pude ver en su rostro que había tomado su decisión hace tiempo. No había vuelta atrás. Su esposa lo había convencido completamente de que yo era el problema, el obstáculo para su felicidad familiar. Carmen había ganado esa batalla silenciosa que había librado contra mí durante años. Roberto, susurré con la voz quebrada, ¿de verdad vas a permitir esto? Mi hijo me miró por primera vez en toda la conversación, pero sus ojos estaban vacíos de amor filial. Mamá, ya decidimos. Es lo mejor para todos. Carmen y yo hemos hablado mucho sobre esto. Carmen aplaudió teatralmente. ¡Qué emotivo! Pero ya basta de drama, Teodora. La decisión está tomada. Empaca lo poco que te vamos a permitir llevarte y búscate un lugar donde vivir. Ya no eres bienvenida aquí. Su voz era hielo puro, calculada para lastimar en el lugar exacto donde más duele. Olivia se rió mientras seguía metiendo mis pertenencias en la bolsa. Ojalá te vayas lejos, abuela. Muy lejos. Así nunca más tendremos que fingir que nos importas. Esas fueron las palabras que me destrozaron completamente. Mi propia nieta, confesando que todo había sido una mentira, un teatro cruel que habían representado durante años.
Hace apenas 3 años, todo era diferente. Roberto llegaba cada domingo con Olivia de la mano. Los ojos de mi nieta brillaban cuando me veía preparar sus quesadillas favoritas. Carmen sonreía, me abrazaba, me llamaba mamá Teodora con esa voz dulce que ahora sé que era pura actuación. Mamá, eres la mejor cocinera del mundo, me decía Roberto mientras saboreaba mi mole. Nadie hace la comida como tú. Carmen asentía, alababa mis recetas, me pedía que le enseñara mis secretos culinarios. Olivia corría por toda la casa, jugaba en el jardín que yo misma había cultivado durante décadas. Todo cambió cuando murió mi hermana Filomena. La herencia que me dejó no era mucho, pero incluía esta casa donde ahora me corrían como a una intrusa. Roberto comenzó a hacer preguntas extrañas sobre documentos, sobre testamentos, sobre propiedades. Carmen se volvió más atenta, pero de una manera calculadora que no supe interpretar en ese momento. Mamá, ¿tienes todos los papeles de la casa en orden?, me preguntó Roberto una tarde de lluvia. Es importante que todo esté bien documentado, por si acaso. ¿Por si acaso de qué?, pensé entonces. Ahora entiendo que ya estaban planeando este momento, esta expulsión cruel que me tiene empacando mis recuerdos en una bolsa. Carmen comenzó a visitarme más seguido, pero sus visitas tenían un propósito oculto. Revisaba cajones cuando creía que no la veía, hojeaba documentos que dejaba sobre la mesa, hacía preguntas aparentemente inocentes sobre bancos, sobre cuentas, sobre seguros. Mamá Teodora, ¿dónde guardas los papeles importantes?, me preguntaba mientras me ayudaba a limpiar. Olivia también cambió. Sus abrazos se volvieron mecánicos, sus visitas más cortas. Ya no quería quedarse a dormir conmigo los fines de semana como antes. Abuela, estoy muy ocupada con la escuela, me decía cuando le proponía actividades juntas. Carmen la respaldaba siempre. Es una niña muy estudiosa, necesita concentrarse en sus calificaciones. Roberto dejó de llamarme entre semana. Antes me telefoneaba todos los días para saber cómo estaba, si necesitaba algo del mercado, si me sentía bien. Poco a poco esas llamadas se espaciaron. Una vez por semana, luego una vez cada 15 días, hasta que prácticamente desaparecieron por completo. Mamá, estamos muy ocupados con el trabajo, me explicaba cuando le reclamaba su ausencia. Carmen tiene un nuevo empleo y yo estoy trabajando horas extras. Ya no somos unos niños para estar llamando a cada rato. Sus palabras sonaban lógicas, pero algo en su tono me hacía sentir incómoda. Las comidas familiares se volvieron tensas. Carmen criticaba sutilmente mi forma de cocinar, mis modales, mi manera de vestir. Mamá Teodora, ¿no crees que sería mejor si cambiaras un poco tu estilo? Roberto merece tener una madre que se vea más moderna. Roberto no decía nada, solo comía en silencio mientras su esposa me destrozaba con comentarios envenenados. Olivia comenzó a hablarme con menos respeto. Ya no me decía abuelita con cariño, solo abuela de manera seca. Cuando le preparaba sus platillos favoritos, los rechazaba. Ya no me gusta esa comida, abuela. Está muy grasosa, muy anticuada. Carmen sonreía orgullosa cuando su hija me despreciaba. Los domingos familiares se convirtieron en interrogatorios disfrazados. Carmen y Roberto hablaban sobre finanzas, sobre propiedades, sobre inversiones, siempre incluyéndome en conversaciones que claramente me excluían. Claro que tú no entiendes de estas cosas, mamá, me decía Roberto. Son temas muy complicados para tu generación. Comenzaron a llegar menos seguido. Es que el tráfico está terrible los domingos, se excusaba Carmen. Además, necesitamos tiempo en familia, solo nosotros 3. Tiempo en familia que no me incluía, aunque yo fuera la abuela, aunque esta fuera mi casa, aunque Roberto fuera mi único hijo. La última Navidad que pasamos juntos fue un desastre silencioso. Carmen trajo su propia comida, rechazó todo lo que había preparado con tanto amor. Es que tenemos una dieta especial ahora. Mamá Teodora. Ya sabes cómo es esto de cuidar la salud. Roberto comió apenas un bocado de mi pavó. Olivia ni siquiera se acercó a la mesa. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola limpiando los platos que apenas habían tocado. La casa se sentía vacía, fría, como si los fantasmas de todas las navidades pasadas se burlaran de mí. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Cuándo había perdido a mi familia sin darme cuenta? Ahora, mientras Carmen agita esos papeles frente a mi cara y Roberto evita mi mirada, entiendo que nunca los perdí.
Simplemente descubrí quiénes eran en realidad. Y la verdad duele más que cualquier mentira que me haya dicho durante estos últimos años. Todo comenzó con una conversación que no debía escuchar. Era un martes por la tarde. Yo regaba mis plantas en el patio cuando sus voces llegaron desde la cocina. Carmen hablaba en susurros, pero el viento trajo sus palabras hasta mis oídos como una revelación amarga. Los papeles están en el cajón de arriba, decía Carmen. Revisé todo cuando ella salió al mercado la semana pasada. Roberto, tu madre es más ingenua de lo que pensé. Mi hijo respondió algo que no alcancé a escuchar, pero el tono era de complicidad, de conspiración contra mí. ¿Estás segura de que funcionará?, preguntó Roberto. Carmen se rió de una manera que me heló la sangre. Por favor, Roberto. Tu madre ni siquiera sabe leer bien los documentos legales. Será fácil convencerla de que esta casa nunca fue suya realmente. Dejé caer la regadera. El sonido del agua derramándose sobre el cemento fue lo único que interrumpió mi shock. ¿Mi propia familia hablando a mis espaldas sobre documentos? ¿Sobre convencerme de que mi casa no era mía? El corazón me latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la cocina. Esa noche no pude dormir. Cada palabra de Carmen resonaba en mi cabeza como campanas de advertencia. Revisé una y otra vez el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Todo parecía estar en su lugar, pero ahora sabía que habían estado hurgando entre mis cosas. Al día siguiente, Carmen llegó con una sonrisa demasiado amplia. Mamá Teodora, ¿cómo amaneciste? Te ves un poco pálida. Su preocupación fingida me daba náuseas. Olivia entró corriendo detrás de ella, pero ya no me saludó con besos como antes. Solo un hola abuela distante antes de irse a su cuarto. Carmen, ¿puedo preguntarte algo?, le dije mientras preparaba café. ¿Tú sabes algo sobre documentos de propiedades? Su sonrisa se congeló por un segundo antes de recuperar la compostura. ¿Por qué me preguntas eso, mamá Teodora? ¿Tienes algún problema? No, solo curiosidad, mentí. Es que Roberto mencionó algo sobre papeles importantes y me quedé pensando. Carmen se acercó demasiado, sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. Ay, mamá Teodora, no te preocupes por esas cosas. Roberto y yo nos encargamos de todo lo complicado. Esa frase me confirmó mis sospechas. Se encargaban de todo lo complicado. Como si yo fuera incapaz de manejar mis propios asuntos. Como si necesitara tutores para mi propia vida. Carmen siguió hablando, pero yo ya no la escuchaba. Solo observaba sus gestos, la forma en que evitaba mi mirada directa. Los días siguientes fueron una pesadilla de paranoia justificada. Carmen y Roberto llegaban cuando yo no estaba. Olivia me hacía preguntas extrañas sobre dónde guardaba mis cosas importantes. Abuela, ¿tienes una caja fuerte? ¿Dónde guardas tus documentos del banco? ¿Por qué me preguntas eso, niña?, le respondí. Olivia se encogió de hombros con esa indiferencia cruel que había desarrollado últimamente. Solo curiosidad, abuela. Mamá dice que las personas mayores a veces pierden cosas importantes. Personas mayores. Como si tener 70 años me convirtiera automáticamente en una incompetente. Como si mi edad fuera una enfermedad que me hacía incapaz de cuidar mis propias pertenencias. Esa noche revisé todos mis cajones, conté cada documento, memoricé cada detalle. Carmen comenzó a traer formularios, papeles oficiales que según ella Roberto necesitaba que firmaras, mamá Teodora. Los leía por encima, fingía explicarme su contenido, pero algo en su prisa por hacerme firmar me alertaba. Es solo un trámite rutinario, insistía. Roberto lo necesita para sus impuestos. Una tarde encontré a Carmen en mi cuarto, revisando el armario donde guardaba mis documentos más valiosos. Mamá Teodora, ¿no te molesta que busque unas aspirinas? Me duele la cabeza. Pero no había aspirinas en ese armario, solo papeles importantes. Solo documentos que no tenía por qué revisar. Las aspirinas están en el botiquín del baño, le dije con voz firme. Carmen se sonrojó, balbuceó una excusa y salió rápidamente del cuarto. Esa noche cambié todos mis documentos de lugar, los escondí en un sitio donde nunca pensarían buscar. Roberto comenzó a hacerme preguntas directas sobre la casa. Mamá, ¿recuerdas cómo obtuviste esta propiedad? ¿Tienes todos los papeles que lo demuestren? Su tono era casual,
pero sus ojos tenían esa misma intensidad calculadora que había visto en Carmen. ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Roberto suspiró como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Es solo que Carmen y yo estamos organizando nuestras finanzas. Mamá, necesitamos saber qué propiedades tiene la familia. Propiedades de la familia. Como si mi casa fuera un activo compartido y no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio. Como si Roberto tuviera derecho automático a todo lo que era mío simplemente por ser mi hijo. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero menos cariñosas. Carmen, Roberto y Olivia llegaban con agenda oculta, revisaban, preguntaban, sugerían cambios que me beneficiarían según ellos. Mamá Teodora, ¿no crees que sería mejor si pusieras la casa a nombre de Roberto? Por seguridad. ¿Seguridad para quién?, me preguntaba en silencio. Porque yo me sentía cada vez menos segura en mi propia casa, rodeada de personas que supuestamente me amaban pero que planeaban a mis espaldas. El aire mismo se había vuelto pesado, cargado de mentiras y traiciones silenciosas. Esa noche, mientras ellos reían en la sala planeando mi futuro sin consultarme, entendí que estaba sola. Completamente sola en una guerra que no sabía que había comenzado. Los días se volvieron interminables después de descubrir sus planes. Me levantaba cada mañana con el peso de la traición aplastándome el pecho, fingiendo que no sabía nada mientras ellos continuaban con su teatro cruel. Carmen llegaba con su sonrisa falsa, Roberto evitaba mis ojos, y Olivia me trataba como si fuera invisible. Me senté en la mesa de la cocina donde había compartido miles de comidas con mi familia y comencé a recordar. Mi madre me había dejado esta casa cuando murió hace 15 años. Recordaba perfectamente el día que el notario me entregó las escrituras, cómo temblaron mis manos al firmar los documentos que me convertían en propietaria. Teodora, me había dicho el licenciado Pedro Galindo, esta casa es tuya ahora. Tu madre quería que fueras tú quien la conservara para las siguientes generaciones. Generaciones que ahora conspiraban para robarme lo que mi madre había querido que fuera mío. Fui hasta el cajón secreto donde había escondido mis documentos después de descubrir a Carmen husmeando. Las escrituras estaban ahí, intactas, con mi nombre claramente escrito como única propietaria. Teodora Cruz, propietaria absoluta. No había dudas, no había confusiones legales. La casa era mía por derecho propio. Entonces, ¿qué papeles tenía Carmen? ¿Qué documentos agitaba con tanta confianza cuando me amenazó con la policía? Algo no cuadraba en su historia, algo olía a falsificación, a engaño, a mentiras construidas para confundirme y hacerme dudar de mi propia realidad. Esa tarde, cuando Carmen llegó con su rutina habitual de preguntas disfrazadas de preocupación, la observé diferente. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía una segunda intención. Mamá Teodora, ¿has pensado en lo que te dijimos sobre mudarte a un lugar más pequeño? Sería mejor para tu salud. Mi salud está perfecta, le respondí sin apartar la vista de sus ojos. Y esta casa es ideal para mí. ¿Por qué habría de mudarme? Carmen se removió incómoda en su silla. Es que Roberto y yo pensamos que tal vez necesitas más cuidados, más atención médica. Más cuidados. Más atención médica. Como si tener 70 años me convirtiera automáticamente en una inválida mental. Como si no fuera capaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Carmen siguió insistiendo con esa falsa preocupación que ahora reconocía como manipulación pura. Además, continuó Carmen, esta casa es muy grande para una persona sola. Roberto, Olivia y yo podríamos aprovecharla mejor. Somos una familia joven con necesidades diferentes. Ahí estaba la verdad desnuda. No se preocupaban por mi bienestar, querían mi casa para ellos. Roberto llegó esa noche más tarde de lo usual. Lo vi desde la ventana estacionando el carro, hablando por teléfono con alguien en una conversación que parecía tensa. Cuando entró a la casa, su cara tenía esa expresión de culpabilidad que conocía desde que era niño y había hecho alguna travesura. Hola mamá, me saludó sin mirarme directamente. ¿Cómo estuvo tu día? La pregunta sonaba automática, sin interés real. Roberto se dirigió directo a la cocina, abrió la nevera, revisó los cajones como si buscara algo específico. O como si verificara que algo siguiera ahí. Roberto, le dije con voz firme. Necesito que hablemos. Mi hijo se tensó visiblemente. ¿De qué quieres hablar, mamá? Su tono era defensivo,
como si supiera exactamente de qué quería hablar, pero esperara que yo no me atreviera. De esta casa. De los documentos. De lo que Carmen y tú están planeando. Roberto dejó caer un vaso que tenía en la mano. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso llenó el silencio tenso que se instaló entre nosotros. No sé de qué me hablas, mamá. Roberto se agachó a recoger los pedazos de vidrio, evitando mi mirada. Carmen y yo solo queremos lo mejor para ti. Eso es un crimen. Su voz tenía un dejo de irritación, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Lo mejor para mí sería que me dijeran la verdad, le respondí. ¿Qué documentos tiene Carmen? ¿Qué papeles son esos que dice que le dan derecho sobre mi casa? Roberto se incorporó lentamente, una gota de sangre en su dedo donde se había cortado con el vidrio. Mamá, estás paranoica. Nadie quiere quitarte nada. Pero su voz temblaba, sus manos temblaban, todo en él gritaba mentira. Carmen solo está tratando de ayudarte a organizarte mejor. A veces las personas mayores se confunden con los papeles legales. Personas mayores confundidas. Otra vez esa excusa, ese pretexto para tratarme como si fuera incapaz. Roberto, tengo 70 años, no soy demente. Sé perfectamente cuáles son mis documentos y qué significan. Mi hijo suspiró con exasperación fingida. Está bien, mamá. Si tú lo dices. Roberto terminó de limpiar el vidrio y se dirigió hacia la puerta. Voy a acostarme. Mañana Carmen quiere hablar contigo sobre unas cosas importantes. Esas palabras sonaron como una amenaza velada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada conversación, cada gesto sospechoso, cada momento en que había sentido que algo no estaba bien. Carmen y Roberto habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Y yo había sido demasiado confiada, demasiado ciega, demasiado dispuesta a creer que mi familia me amaba incondicionalmente. Me levanté y fui hasta la ventana de mi cuarto. La casa estaba en silencio, pero pude ver luz en el cuarto de Roberto y Carmen. Estaban despiertos, probablemente planeando el siguiente paso de su estrategia. Olivia también tenía luz en su cuarto, tal vez participando de la conspiración familiar por mensaje de texto. Decidí que era hora de tomar acción. Al día siguiente iría al banco, al notario, a donde fuera necesario para verificar el estado legal de mi propiedad. Si Carmen tenía documentos falsos, yo tenía los reales. Si querían jugar sucio, descubrirían que una mujer de 70 años con la verdad de su lado puede ser más peligrosa de lo que imaginaban. Me acosté con una sensación extraña mezclando dolor y determinación. Dolor por la traición de quienes más amaba, determinación para proteger lo que era mío por derecho. Carmen había dicho que tenía 24 horas para irme. Tal vez era ella quien necesitaba empezar a hacer maletas. La guerra silenciosa había comenzado, y aunque ellos no lo sabían todavía, yo tenía la munición más poderosa, la verdad. El amanecer del miércoles me encontró completamente despierta, con un plan claro en mi mente. Había pasado toda la noche organizando mis pensamientos, recordando cada detalle de los documentos que mi madre me había dejado, cada conversación que había tenido con el notario cuando heredé la casa. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y salí de la casa antes de que Carmen, Roberto o Olivia despertaran. No quería explicaciones, no quería más teatro familiar. Era hora de buscar la verdad en las fuentes correctas, lejos de las mentiras que habían construido a mi alrededor. Mi primera parada fue el banco donde tenía mi cuenta desde hacía más de 20 años. La señorita Laura Torres, la gerente que me conocía desde que era una empleada nueva, me recibió con su sonrisa habitual. Señora Teodora, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Laura, necesito verificar el estado de mis cuentas y revisar todos los movimientos de los últimos 6 meses, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. También quiero saber si alguien más tiene acceso a mis cuentas o si se han hecho cambios que yo no autoricé. Laura frunció el ceño, preocupada. ¿Ha tenido algún problema, señora Teodora? ¿Sospecha de algún movimiento irregular? Sus dedos ya estaban tecleando en la computadora, revisando mi información. Aquí veo que todo está normal. Sus cuentas están intactas, no hay movimientos extraños. ¿Y sobre beneficiarios o personas autorizadas?, pregunté. Laura revisó más a fondo y negó con la cabeza. No, señora.
Usted es la única titular y no ha autorizado a nadie más para manejar sus cuentas. Esperaba que hubiera cambios. Un alivio enorme me recorrió el cuerpo. Al menos mis cuentas bancarias estaban seguras. Carmen y Roberto no habían logrado meter sus manos en mi dinero, aunque seguramente lo habían intentado. Laura, quiero que pongas una nota especial en mis cuentas. Nadie, absolutamente nadie, debe tener acceso sin mi autorización expresa y mi presencia física. Por supuesto, señora Teodora. ¿Puedo preguntarle si está teniendo problemas familiares? A veces vemos estos casos. Laura se detuvo, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Familias que intentan aprovecharse de los adultos mayores no era algo nuevo para el banco. Mi segunda parada fue la notaría donde se habían procesado los documentos de herencia de mi madre. El licenciado Pedro Galindo ya era mayor, pero seguía trabajando con la misma precisión de siempre. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente cuando mencioné mi nombre. Doña Teodora, qué sorpresa tan agradable. Don Pedro se levantó de su escritorio para saludarme. ¿En qué puedo servirle hoy? Sus ojos mostraban la sabiduría de décadas manejando asuntos legales y familiares complicados. Pedro, necesito verificar el estado legal de mi casa. Quiero que me confirmes que los documentos están en orden y que nadie ha hecho cambios sin mi conocimiento. Don Pedro asintió gravemente y llamó a su asistente para que trajera mi expediente. Aquí está todo, doña Teodora. Don Pedro extendió los documentos sobre su escritorio. La casa está registrada a su nombre exclusivamente desde el día que heredó de su señora madre, que en paz descanse. No ha habido cambios, transferencias, ni modificaciones de ningún tipo. ¿Es posible que alguien haya falsificado documentos que digan lo contrario?, pregunté. Don Pedro me miró con comprensión, como si hubiera visto esta situación antes. Es posible falsificar documentos, doña Teodora, pero serían completamente inválidos. Alguien le ha mostrado papeles que la confunden. Le conté toda la situación. Carmen agitando documentos, Roberto apoyando sus mentiras, las amenazas de llamar a la policía, todo el plan para echarme de mi propia casa. Don Pedro escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Doña Teodora, lo que me describe es un intento de fraude muy común. Probablemente han falsificado algún documento de transferencia o han inventado algún papel que no tiene valor legal alguno. Don Pedro sacó una copia certificada de mis escrituras originales. Tome esto. Son copias certificadas actualizadas de sus documentos. Con esto en la mano, ninguna autoridad puede dudar de que usted es la propietaria legítima. ¿Y si llaman a la policía como amenazaron?, pregunté. Don Pedro sonrió con esa tranquilidad que dan los años de experiencia. Doña Teodora, si llaman a la policía, será ellos quienes tengan problemas. Intentar despojar a alguien de su propiedad con documentos falsos es un delito grave. Salí de la notaría con mis documentos certificados en la bolsa y una sensación de poder que no había sentido en meses. Tenía las armas legales necesarias para enfrentar a Carmen y sus mentiras. Pero aún no era suficiente. Necesitaba más información sobre lo que realmente estaban planeando. Mi tercera parada fue la oficina de registro de propiedades. Si Carmen realmente tenía documentos, tal vez habían intentado registrar algún cambio falso. La empleada, una mujer llamada Verónica Toledo, me atendió con profesionalismo. Señora, necesito verificar si ha habido intentos de cambio de propietario en esta dirección, le dije mostrándole la dirección de mi casa. Verónica tecleó en su computadora por varios minutos, revisando bases de datos y archivos. No, señora. No hay ningún trámite pendiente, ningún cambio solicitado, ninguna transferencia iniciada para esta propiedad. El registro muestra que usted es la propietaria única desde hace 15 años. Verónica me mostró la pantalla. Esperaba encontrar algo diferente. Alguien me ha amenazado con documentos que supuestamente les dan derechos sobre mi casa, expliqué. Verónica frunció el ceño y me pidió que esperara mientras consultaba con su supervisor. Regresó con un hombre mayor que se presentó como el jefe del departamento. Señora, lo que nos describe es muy serio, me dijo el supervisor. Si alguien está usando documentos falsos para intentar despojarla de su propiedad, debería considerar hacer una denuncia. Tenemos el deber de reportar estos intentos de fraude. Le agradecí la información, pero les dije que primero quería manejar el asunto en familia.
El supervisor me entregó una constancia oficial de que yo era la única propietaria registrada y me recomendó que guardara todos mis documentos en un lugar seguro. En el camino de regreso a casa, me detuve en una papelería y compré un folder especial para organizar todos mis documentos. Copias certificadas de las escrituras, constancias del banco, confirmaciones del registro de propiedades. Todo lo que necesitaba para demostrar que Carmen era una mentirosa y una criminal. Llegué a casa cerca del mediodía. Carmen estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien en voz baja. Cuando me vio entrar, terminó rápidamente la llamada. «Mamá Teodora, ¿dónde andabas tan temprano?» Estábamos preocupados. «Fui a hacer algunos trámites», respondí con tranquilidad. Carmen me miró con curiosidad, probablemente preguntándose qué tipo de trámites. «¿Qué clase de trámites, mamá Teodora? ¿Necesitabas ayuda con algo?» «Nada que tú puedas ayudarme», le respondí mientras subía a mi cuarto. Carmen me siguió con la mirada, y pude sentir su inquietud. Algo en mi actitud había cambiado, y ella lo había notado. Esa tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, los escuché hablando en voz baja en la cocina. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era de preocupación, de planes que tal vez necesitaban acelerarse. Olivia llegó de la escuela y se unió a la conversación susurrada. Me quedé en mi cuarto, organizando mis documentos y planeando mi siguiente movimiento. Tenía toda la evidencia que necesitaba para demostrar que la casa era mía. Ahora solo faltaba decidir cuándo y cómo revelar mi mano ganadora. Carmen había dicho que tenía hasta mañana para irme. Tal vez era hora de mostrarle exactamente quién necesitaba hacer las maletas en esta casa. Carmen y Roberto vivían como si hubieran ganado la lotería. Los observé durante los siguientes días desde la ventana de mi cuarto, desde la cocina, desde cualquier rincón donde pudiera mantenerme invisible mientras ellos celebraban una victoria que aún no habían obtenido. Roberto llegaba cada día con bolsas de compras que antes no podía permitirse. Ropa nueva, zapatos caros, gadgets electrónicos que dejaba por toda la casa como marcando territorio. Me dieron un aumento en el trabajo, me explicó cuando le pregunté sobre sus nuevos lujos. Carmen y yo decidimos darnos algunos gustos que merecemos. Gustos que merecían con dinero que aún no tenían, con una casa que aún no era suya, con una herencia que existía solo en sus fantasías codiciosas. Carmen había comenzado a redecorar mi sala, moviendo mis muebles, cambiando mis cortinas, actuando como si ya fuera la dueña absoluta. «Mamá Teodora, estos muebles son muy antiguos», me dijo mientras arrastraba mi sillón favorito hacia un rincón. «Cuando tú te mudes, Roberto y yo vamos a necesitar un estilo más moderno, más acorde con nuestros gustos». La tranquilidad con la que hablaba de mi mudanza me revolvía el estómago. Olivia había invitado a sus amigas a la casa, presumiendo como si fuera la nueva dueña. «Pronto esta va a ser mi casa», le escuché decir por teléfono. «Mi abuela se va a mudar a un asilo y nosotros vamos a tener todo este espacio para nosotros». Asilo. Como si yo fuera una anciana decrépita que necesitaba cuidados especiales. Carmen había comenzado a tomar fotografías de cada habitación. «Es para el seguro», me mintió cuando la sorprendí con la cámara en mi cuarto. «Roberto quiere actualizar la póliza de la casa». Pero yo sabía que estaba catalogando mis pertenencias, decidiendo que se quedarían y que votarían cuando me echaran. Los escuchaba por las noches planeando renovaciones, hablando de nuevos colores para las paredes, de cambios estructurales que querían hacer. «Podríamos tirar esta pared y hacer la sala más grande», decía Roberto con la emoción de un niño planeando su nueva casa de juegos. «Y el jardín necesita un cambio completo», agregaba Carmen. «Esas plantas que tiene tu madre son horrible. Vamos a poner césped artificial y tal vez una piscina pequeña». Mi jardín, donde había cultivado rosas durante décadas, donde había plantado cada árbol con mis propias manos, reducido a plantas horribles que estorbaban sus planes. Olivia había comenzado a traer novio a la casa, un muchacho que se paseaba por mis pasillos como si fuera su segunda casa. «Abuela, ¿te molesta si Alejandro viene a estudiar aquí?», me preguntó una tarde, pero era obvio que no le importaba mi respuesta. «Es que en su casa hay mucho ruido». Los dos jóvenes se instalaron en la sala, pusieron música alta, dejaron basura por todas partes. Cuando les pedí que bajaran el volumen, Olivia me miró con esa insolencia que había perfeccionado. «Abuela, relájate. Pronto no tendrás que aguantar nuestro ruido de todas formas». Carmen había comenzado a recibir llamadas de decoradores,
de contratistas, de personas que claramente estaba consultando para remodelar la casa. Sí, es una casa de 2 plantas, la escuché explicar por teléfono. Queremos modernizarla completamente. El presupuesto no es problema. El presupuesto no era problema porque planeaban usar mi casa como garantía, venderla o hipotecarla para financiar sus caprichos. Roberto había comenzado a hablar de inversiones, de negocios que quería emprender, de oportunidades que podría aprovechar una vez que tuviera más liquidez. Mamá, sabes que Carmen tiene muy buenas ideas para los negocios, me dijo una noche durante la cena. Cuando tengamos más estabilidad económica, vamos a poder ayudarte mejor también. Ayudarme con el dinero que obtendrían robándome mi patrimonio. Carmen había comenzado a deshacerse sutilmente de mis cosas. Primero fueron objetos pequeños que según ella ya no servían. Después siguieron con ropa que supuestamente ya no me quedaba bien. Todo iba desapareciendo gradualmente mientras ellos se instalaban más cómodamente. Mamá Teodora, encontré esta bolsa de ropa que obviamente ya no usas, me dijo mostrándome vestidos que mi difunta madre me había dejado. ¿Te molesta si la donamos? Es pecado tener cosas guardadas que otras personas podrían necesitar. Mis recuerdos convertidos en donaciones caritativas para aliviar su culpa. Roberto había comenzado a invitar amigos a la casa, presentándola como si ya fuera suya. Esta es la casa donde vivo con mi familia, les decía en el tour que daba por mis habitaciones. Pronto vamos a hacer algunas mejoras, pero tiene buen potencial. Potencial que pensaba explotar a mis expensas. Los escuché una noche celebrando con vino en mi sala. Brindaban por nuevos comienzos y oportunidades merecidas. Carmen reía esa risa cristalina que reservaba para las ocasiones especiales. Roberto parecía más relajado de lo que lo había visto en años. Por fin vamos a poder vivir como merecemos, dijo Carmen alzando su copa. Sin limitaciones, sin incomodidades, sin tener que fingir cariño que no sentimos. Roberto chocó su copa con la de ella. Por la libertad de vivir nuestra propia vida. Libertad de vivir su propia vida en mi casa, con mis cosas, usando mi herencia como trampolín para sus ambiciones. Olivia se había sumado al brindis con un refresco, actuando como la princesa adolescente que pronto tendría su castillo. Abuela, me dijo Olivia esa noche cuando subía a acostarme, ¿ya decidiste a dónde te vas a mudar? Porque mañana mamá quiere empezar a medir los cuartos para los muebles nuevos. Su pregunta sonaba casual, pero llevaba toda la crueldad de una sentencia ejecutada. Me fui a dormir escuchando sus risas desde abajo, sus planes para remodelar mi vida junto con mi casa, sus sueños construidos sobre la base de mi supuesta derrota. Pero mientras ellos celebraban una victoria imaginaria, yo tenía en mi mesita de noche la carpeta con todos mis documentos legales. Carmen había dicho que tenía 24 horas para irme. Ese plazo se cumplía mañana por la tarde. Era hora de enseñarles que habían estado celebrando la fiesta equivocada, con la persona equivocada, en la casa equivocada. Mañana descubrirían que una mujer de 70 años con la verdad en las manos puede ser mucho más peligrosa que 3 estafadores con documentos falsos. El jueves por la tarde llegó como una tormenta anunciada. Carmen, Roberto y Olivia se reunieron en la sala con una solemnidad teatral que habría sido cómica si no fuera tan cruel. Habían dispuesto las sillas como si fuera un tribunal, con Carmen presidiendo desde mi propio sillón favorito. Teodora, siéntate, me ordenó Carmen con esa autoridad falsa que había estado practicando durante semanas. Es hora de que tengamos una conversación seria sobre tu futuro. Roberto evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con unos papeles que tenía en las manos. Se cumplieron las 24 horas, anunció Olivia con esa crueldad adolescente que había perfeccionado. ¿Ya empacaste tus cosas, abuela? Porque no vamos a ayudarte si esperas hasta último momento. Su sonrisa era tan fría como su corazón. Carmen extendió los documentos sobre la mesa de centro como si fueran cartas ganadoras. Mira bien estos papeles, Teodora. Roberto transfirió legalmente esta propiedad a mi nombre hace 6 meses. Esta casa es mía ahora, y tengo todo el derecho de pedirte que te vayas. Los observé a los 3, sentados allí con esa confianza arrogante de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Carmen sonreía como una reina en su trono, Roberto asentía como un súbdito obediente, Olivia filmaba con su teléfono como si fuera un momento histórico que valía la pena documentar. ¿Puedo ver esos documentos?, pregunté con voz tranquila. Carmen me los entregó con satisfacción evidente.
Por supuesto. Léelos bien para que entiendas que no tienes ningún derecho legal aquí. Los papeles parecían oficiales a primera vista, pero cualquiera que conociera documentos legales reales podría notar las irregularidades. Estos documentos son muy interesantes, comenté mientras los revisaba calmadamente. ¿Dónde los obtuviste, Carmen? Mi nuera se irguió orgullosa. Roberto los gestionó con un abogado muy competente. Todo está perfectamente legal. ¿Qué abogado?, pregunté. Roberto se removió incómodo. Un abogado que nos recomendó un amigo. Mamá, no importan los detalles. Lo importante es que todo está en orden. Su voz temblaba ligeramente, la primera grieta en su fachada de seguridad. Me levanté lentamente y caminé hacia mi cuarto, escuchando sus murmullos de confusión detrás de mí. ¿A dónde va?, preguntó Olivia. Probablemente a buscar sus cosas, respondió Carmen. Ya era hora de que aceptara la realidad. Regresé a la sala con mi carpeta de documentos, la que había preparado cuidadosamente durante mis visitas al banco, la notaría y el registro de propiedades. Los tres me miraron con curiosidad, Carmen con un dejo de nerviosismo que no había mostrado antes. Ya que estamos hablando de documentos, dije colocando mi carpeta sobre la mesa, me gustaría mostrarles algunos papeles que también son muy interesantes. Abrí la carpeta lentamente, como un mago que está a punto de revelar su truco más espectacular. Estas son las escrituras originales de esta casa, anuncié mostrando el primer documento. Certificadas por el notario Pedro Galindo, registradas en el registro de propiedades, completamente legales y actualizadas. Carmen se puso pálida, pero mantuvo su compostura. También tengo aquí, continué sacando el segundo documento, una constancia del registro de propiedades confirmando que no ha habido ningún cambio de propietario, ninguna transferencia, ningún trámite que modifique mi estatus como única dueña de esta propiedad. Roberto se había puesto de pie, sus documentos temblando en sus manos. Mamá, eso no puede ser cierto. Nosotros tenemos. Carmen lo calló con una mirada furiosa, pero era demasiado tarde. El castillo de mentiras comenzaba a desmoronarse. ¿Qué es lo que tienen exactamente?, pregunté con voz firme. ¿Documentos falsificados? ¿Papeles inventados por algún estafador que se aprovechó de su codicia? Olivia había dejado de filmar, su teléfono colgando inútil en su mano. Carmen se levantó abruptamente, su máscara de control deslizándose por primera vez. Esto es imposible. Roberto, explícale a tu madre que... Pero Roberto no podía explicar nada porque no había nada que explicar. Solo había mentiras, fraude y una avaricia que los había cegado. El licenciado Galindo me confirmó ayer, continué con calma mortal, que intentar despojar a alguien de su propiedad usando documentos falsos es un delito grave. ¿Sabían eso cuando planearon este robo? La palabra robo cayó en la sala como una bomba. No es un robo, gritó Carmen, perdiendo finalmente la compostura. Esta casa debería ser de Roberto por derecho. Tú eres solo una vieja que... Se detuvo, dándose cuenta de que había revelado sus verdaderos sentimientos. ¿Solo una vieja que...? Pregunté levantándome lentamente. ¿Solo una vieja que merece ser estafada por su propia familia? ¿Solo una vieja que trabajó toda su vida para que ustedes se aprovecharan de ella? Mi voz resonaba con una autoridad que no había usado en años. Olivia comenzó a llorar, pero no de tristeza sino de frustración. No es justo. Nosotros necesitamos esta casa más que tú. Su berrinche confirmaba que sabía exactamente lo que estaban haciendo, que no era una víctima inocente sino una cómplice consciente. Roberto, le dije a mi hijo mirándolo directamente a los ojos por primera vez en semanas, ¿tienes algo que decir? ¿Alguna explicación para este intento de fraude? Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus documentos falsos habían caído al suelo como hojas muertas. Carmen intentó un último ataque desesperado. Vamos a impugnar esto. Vamos a demostrar que eres incompetente mental. Una mujer de tu edad no puede. Saqué el último documento de mi carpeta, la constancia del banco confirmando mi competencia mental y financiera. El banco también certificó ayer que estoy en plenas facultades mentales, anuncié. De hecho, me recomendaron que haga una denuncia por intento de fraude y abuso contra personas mayores. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con tijeras.
Ahora, dije cerrando mi carpeta con un chasquido definitivo, creo que son ustedes quienes necesitan buscar otro lugar donde vivir. Esta es mi casa, siempre ha sido mi casa, y siempre será mi casa. Carmen se desplomó en el sillón como un globo desinflado. Mamá, por favor, susurró Roberto. Podemos arreglar esto. Fue idea de Carmen, yo solo. Carmen le lanzó una mirada de odio puro. No me eches la culpa a mí. Fuiste tú quien dijo que tu madre era demasiado vieja para darse cuenta. La verdad final salió como pus de una herida infectada. Roberto había sido el cerebro, Carmen la ejecutora, Olivia la cómplice entusiasta. Los tres habían conspirado contra mí, creyendo que mi edad me hacía vulnerable, que mi amor por ellos me hacía ciega. Tienen hasta mañana al mediodía para recoger sus cosas y salir de mi casa, anuncié con la misma frialdad que Carmen había usado conmigo. Después de eso, cualquier pertenencia que dejen aquí será considerada basura abandonada. Carmen se levantó temblando de rabia. Esto no se va a quedar así. Vamos a encontrar la manera de... Se detuvo cuando vio mi sonrisa tranquila. Carmen, si intentas algo más contra mí, haré esa denuncia que el banco me recomendó. ¿Sabes cuántos años de cárcel pueden dar por defraudar a una persona mayor? La derrota en sus rostros era total, absoluta, irreversible. Habían apostado todo a una mentira y habían perdido no solo la casa, sino también cualquier resto de dignidad que pudieran haber conservado. Salieron de la sala sin decir palabra, derrotados por la verdad que habían subestimado. Me quedé sola en mi sala, rodeada de mis propios muebles, en mi propia casa, sosteniendo mis propios documentos legales. La justicia no había gritado, no había sido dramática. Simplemente había hablado en voz baja, con papeles oficiales y hechos irrefutables. Mañana estarían fuera, y yo recuperaría la paz que me habían robado con sus mentiras y su traición. La noche pasó en un silencio pesado, cargado de tensiones que se podían sentir en cada rincón de la casa. Carmen, Roberto y Olivia se habían encerrado en sus cuartos después de la revelación, pero yo podía escuchar sus voces desesperadas filtrándose por las paredes. Discusiones acaloradas, acusaciones mutuas, el sonido de objetos siendo arrojados con frustración. «Dijiste que funcionaría», gritaba Carmen desde su cuarto. «Me prometiste que ella nunca se daría cuenta». La voz de Roberto respondía en murmullos defensivos que no alcanzaba a entender, pero el tono era de súplica, de un hombre que había perdido todo control sobre la situación. Por la mañana, cuando bajé a prepararme mi café, encontré a Carmen en la cocina. Su apariencia era completamente diferente a la mujer segura y arrogante del día anterior. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido vestida. «Teodora», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». Su tono ya no era el de una conquistadora, sino el de una mujer desesperada que veía cómo se desmoronaba todo su mundo. «Por favor, tiene que haber una manera de arreglar esto». «¿Arreglar qué exactamente, Carmen?», le pregunté mientras servía mi café con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas ganadoras. ¿El fraude que intentaron cometer? ¿Las mentiras que me dijeron durante meses? ¿La humillación que me hicieron pasar ayer? Carmen se acercó con las manos juntas en posición de súplica. Fue una confusión, un malentendido. Roberto realmente pensó que, bueno, que tal vez la casa podría ser nuestra también. No quisimos lastimarte. Sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como las excusas de un niño atrapado en una mentira. Una confusión, repetí con ironía. ¿Falsificar documentos es una confusión? ¿Planear echarme de mi propia casa es un malentendido? Carmen se encogió ante cada palabra, como si fueran golpes físicos. Roberto apareció en la cocina con aspecto aún peor que su esposa. Sus ojos estaban rojos, tenía barba de varios días, parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Mamá», susurró con voz ronca. «Perdóname. No sé en qué estaba pensando». «Yo sé exactamente en qué estabas pensando», le respondí sin mirarlo directamente. «Estabas pensando en dinero, en propiedades, en cómo deshacerte de la madre que te dio la vida para quedarte con sus bienes». Roberto se desplomó en una silla como un hombre derrotado. «No era así, mamá. Carmen me convenció de que tal vez sería mejor para todos sí». Se detuvo cuando vio mi mirada implacable. «¿Sí que, Roberto? ¿Si me echaban como a un perro viejo?
Si me robaban la casa que heredé de mi madre. Olivia bajó las escaleras arrastrando los pies, con los ojos hinchados de llorar. Ya no quedaba nada de la adolescente cruel y segura que me había despreciado el día anterior. Parecía una niña asustada que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. Abuela, murmuró sin atreverse a mirarme. Yo no sabía qué. Su voz se quebró antes de poder terminar la frase. ¿No sabías qué, Olivia? ¿No sabías que estabas participando en un robo? ¿No sabías que me estabas lastimando con cada palabra cruel? Pensé que mamá tenía razón, sollozó Olivia. Pensé que de verdad te ibas a mudar a un lugar mejor, que nosotros te íbamos a ayudar. Sus lágrimas parecían genuinas, pero llegaban demasiado tarde para cambiar algo. Carmen intentó tomar el control de la situación una vez más. Teodora, podemos olvidar todo esto. Podemos seguir viviendo juntos como familia. Yo prometo que... La interrumpí con una risa fría que ni yo misma reconocí. ¿Como familia?, pregunté. ¿Ustedes creen que después de lo que hicieron todavía somos familia? Carmen palideció ante la dureza de mi tono. Las familias no se roban entre sí, Carmen. Las familias no se mienten, no se traicionan, no se humillan. Roberto intentó acercarse a mí. Mamá, soy tu hijo. Eso nunca va a cambiar. Cometí un error terrible, pero sigo siendo tu hijo. Sus palabras habrían podido conmoverme antes, pero ahora solo sonaban como manipulación desesperada. Ser mi hijo te daba derechos, le respondí con voz firme, pero también te daba obligaciones. La obligación de cuidarme, de respetarme, de protegerme. Tú rompiste todas esas obligaciones cuando decidiste robarme. Carmen comenzó a llorar histéricamente. No podemos irnos. No tenemos a dónde ir. Roberto perdió su trabajo la semana pasada. Por eso necesitábamos la casa. La verdad salía a borbotones como agua de una presa rota. ¿Roberto perdió su trabajo?, pregunté sorprendida. Mi hijo asintió avergonzado. Por eso Carmen pensó que si teníamos la casa podríamos usarla como garantía para conseguir dinero. Toda la trama se revelaba finalmente en su dimensión completa. Así que no solo querían robarme mi casa, dije procesando la información, sino que planeaban hipotecarla para resolver sus problemas económicos. Carmen no negó la acusación, solo siguió llorando con desesperación creciente. Teodora, por favor, suplicó Carmen, somos familia. Las familias se ayudan en los momentos difíciles. Tú tienes esta casa grande, nosotros no tenemos nada. Su súplica me habría conmovido si hubieran venido a pedirme ayuda honestamente en lugar de intentar robarme. Si hubieran venido a hablar conmigo, les dije, si me hubieran explicado su situación, si me hubieran pedido ayuda como familia, tal vez habríamos encontrado una solución. Roberto levantó la cabeza con una chispa de esperanza. ¿Todavía podemos? No, corté su esperanza de raíz. La oportunidad de actuar como familia se perdió cuando decidieron tratarme como enemiga. Se perdió cuando falsificaron documentos, cuando planearon echarme, cuando me humillaron en mi propia casa. Olivia se acercó tambaleándose. Abuela, perdóname. Yo no entendía. Mamá me dijo que era lo mejor para todos. Su arrepentimiento parecía sincero, pero el daño ya estaba hecho, las palabras crueles ya habían sido dichas. Olivia, le dije con voz más suave pero igual de firme, tienes 18 años. Ya eres lo suficientemente mayor para saber la diferencia entre el bien y el mal. Lo que hicieron estuvo mal, y las acciones tienen consecuencias. Carmen se levantó de repente, su desesperación transformándose en rabia. Está bien. Nos vamos. Pero no creas que esto termina aquí. Sus amenazas sonaban vacías, como los ladridos de un perro sin dientes. ¿Qué más puedes hacer, Carmen? ¿Más documentos falsos? ¿Más mentiras? Roberto intentó calmar a su esposa, pero ella estaba fuera de control. Vamos a contar a todos lo que hiciste. Vamos a decir que echaste a tu propia familia. A ver qué piensan los vecinos de la abuela cruel que... Su voz se quebró cuando se dio cuenta de lo ridícula que sonaba. Diles lo que quieras, respondí con tranquilidad absoluta. Diles que eché de mi casa a 3 personas que intentaron robarme. Estoy segura de que los vecinos se entenderán perfectamente.
Carmen se derrumbó nuevamente. Su último intento de intimidación había fallado miserablemente. El plazo que les había dado se cumplía al mediodía. Pasé la mañana en mi jardín, regando mis plantas mientras escuchaba el sonido de puertas azotándose, pasos apresurados, objetos siendo arrastrados por las escaleras. El sonido de una derrota que se materializaba en cajas y maletas. A las 12 en punto exacto, Carmen, Roberto y Olivia estaban parados en la entrada de mi casa con sus pertenencias amontonadas como refugiados de una guerra que ellos mismos habían iniciado y perdido. Era hora de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. A las 12 en punto del mediodía, Carmen, Roberto y Olivia estaban parados en la puerta de entrada con sus maletas y cajas amontonadas a sus pies. El contraste con su arrogancia del día anterior era tan dramático que casi me daba lástima. Casi. Pero el recuerdo de sus palabras crueles, de su plan calculado para robarme, mantenía mi corazón firme como una roca. Carmen cargaba una maleta desgastada en cada mano, su rostro hinchado por las lágrimas y la falta de sueño. Roberto tenía cajas de cartón apiladas hasta el cuello, evitando mi mirada como un niño castigado. Olivia sollozaba silenciosamente mientras arrastraba una bolsa de lona que parecía contener toda su vida adolescente. «Teodora», susurró Roberto por última vez. ¿De verdad no hay manera de? Su voz se quebró antes de poder terminar la pregunta. La desesperación en sus ojos era real, pero llegaba demasiado tarde. No, Roberto. Ya tomaron su decisión cuando decidieron traicionarme. Ahora vivan con las consecuencias. Carmen intentó un último ataque de dignidad herida. Que quede claro que nos vamos por voluntad propia. No porque tú tengas derecho a echarnos. Sus palabras sonaban huecas, ridículas viniendo de alguien que había perdido tan completamente. Por supuesto, Carmen. Váyanse por voluntad propia con sus documentos falsos. Olivia se acercó tímidamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuela, ¿algún día podrás perdonarme? Su pregunta me atravesó como una flecha, pero no podía permitir que la compasión debilitara mi resolución. Olivia, el perdón se gana con acciones, no con lágrimas. Tal vez algún día aprendas la diferencia. Roberto dejó caer una de sus cajas, y el contenido se desparramó por el suelo. Fotografías familiares, recuerdos de tiempos mejores, pedazos de una vida que él mismo había destruido con su codicia. Se agachó a recoger los fragmentos de su pasado mientras yo observaba desde la puerta de mi casa. «Mamá», me dijo Roberto mientras recogía una fotografía donde aparecíamos juntos en su graduación, «quiero que sepas que en el fondo yo sí te amo». Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero mantuve mi expresión impasible. El amor verdadero no planea traiciones, Roberto. Lo que tú sentías por mí no era amor, era conveniencia. Carmen se dirigió hacia la calle donde había un taxi esperando. Sus pasos eran vacilantes, como los de alguien que camina hacia un futuro incierto. Se volvió una última vez hacia la casa, hacia la propiedad que había creído suya, hacia el sueño que se había convertido en pesadilla. «Esta casa te va a quedar muy grande, Teodora», gritó Carmen desde la acera. «Vas a estar muy sola». Su intento de lastimarme con la soledad sonaba patético. «Prefiero estar sola que mal acompañada, Carmen. Y esta casa nunca me va a quedar grande porque está llena de recuerdos reales, no de mentiras». Olivia fue la última en salir. Se detuvo en el umbral como si esperara que yo cambiara de opinión en el último momento. «Abuela, ¿qué le voy a decir a mis amigas? ¿Cómo les explico que mi propia abuela nos echó?» Su pregunta revelaba que aún no entendía la magnitud de lo que habían hecho. «Diles la verdad», le respondí. «Diles que intentaron robar a su abuela y que ella se defendió. O mejor aún, diles que aprendiste una lección muy valiosa sobre las consecuencias de la deshonestidad». Olivia bajó la cabeza y siguió a sus padres hacia el taxi. El conductor del taxi los ayudó a cargar las maletas y cajas en el vehículo. Desde mi ventana, pude ver cómo se amontonaban en el asiento trasero 3 figuras derrotadas que se alejaban de la escena de su crimen frustrado. El taxi desapareció al final de la calle llevándose con él el capítulo más doloroso de mi vida. Me quedé parada en la puerta de mi casa por varios minutos, respirando el aire limpio de la libertad recuperada. El silencio era diferente ahora, no era el silencio pesado de la traición, sino el silencio tranquilo de la paz. Mi casa volvía a ser mía completamente, sin sombras ni conspiraciones acechando en los rincones.
Cerré la puerta con llave y me dirigí a la cocina. Puse agua a hervir para hacerme un té de manzanilla, el mismo que había tomado con mi madre en esta misma cocina tantos años atrás. El ritual simple me conectó con recuerdos más puros, con tiempos cuando el amor familiar era genuino y no una actuación calculada. Mientras esperaba que hirviera el agua, recorrí cada habitación de mi casa. Ya no había ropa ajena en los armarios, ya no había planes de remodelación susurrados en los pasillos, ya no había miradas codiciosas evaluando mis pertenencias. Cada objeto volvía a estar en su lugar, cada recuerdo recuperaba su significado original. En el jardín, mis rosas parecían más vibrantes bajo el sol de la tarde. Las regué lentamente, hablándoles como siempre había hecho, sintiéndome nuevamente conectada con la vida que había construido con mis propias manos. Carmen había llamado horribles a estas plantas, pero para mí representaban décadas de cuidado paciente y amor constante. El teléfono sonó cuando regresaba a la casa. Era el licenciado Pedro Galindo. Doña Teodora, ¿cómo le fue con su familia? ¿Pudo resolver la situación? Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. Sí, Pedro. Se resolvió completamente. Mis documentos funcionaron perfectamente. Me alegra mucho escuchar eso, respondió don Pedro. ¿Necesita que hagamos algún trámite adicional para proteger su propiedad? Su pregunta me hizo pensar en el futuro, en la necesidad de protegerme de futuros intentos de estafa. Creo que sí, Pedro. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a pasar. Esa tarde arreglé una cita con don Pedro para el lunes siguiente. Íbamos a revisar todos mis documentos, a crear protecciones adicionales, a asegurar que mi voluntad estuviera claramente establecida. Si Roberto algún día cambiaba de actitud, si realmente se arrepentía de sus acciones, tendría que demostrarlo con años de conducta honesta. Por la noche, me senté en mi sala con una taza de té caliente y encendí la televisión. Era la primera vez en meses que podía relajarme completamente en mi propia casa sin sentir que alguien me estaba observando, juzgando, planeando contra mí. El control remoto volvía a ser mío, la programación volvía a ser mi elección. Antes de acostarme, marqué el número de mi amiga Verónica Torres, la hermana de Laura del banco. No habíamos hablado en semanas porque Carmen siempre encontraba excusas para interrumpir mis llamadas. Teodora, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Tenía tiempo sin saber de ti. Le conté toda la historia, desde las sospechas iniciales hasta la revelación final. Verónica escuchó en silencio, exclamando ocasionalmente con indignación cuando llegaba a las partes más crueles. Teodora, no puedo creer que tu propia familia te haya hecho eso. Qué bueno que fuiste tan inteligente para defenderte. ¿Sabes qué es lo más triste, Verónica? Le dije mientras me preparaba para dormir. No es que intentaran robarme. Es que realmente creían que tenían derecho a hacerlo. Creían que mi edad me convertía en su víctima legítima. Verónica suspiró profundamente. Pero les demostraste que estaban muy equivocados. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Mi cama volvía a ser mi refugio, mi cuarto volvía a ser mi santuario privado. No había voces conspirando en el pasillo, no había planes siendo tramados en susurros, no había amenazas veladas flotando en el aire. Al despertar el sábado por la mañana, la realidad de mi nueva vida me golpeó con una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la guerra, había recuperado mi casa, había defendido mi dignidad. Pero también había perdido a mi familia, a las personas que más había amado en el mundo. La victoria tenía un sabor agridulce que me acompañaría para siempre. Preparé mi desayuno lentamente, saboreando cada momento de libertad. Ya no tenía que esconder mis documentos, ya no tenía que fingir no escuchar conversaciones susurradas, ya no tenía que soportar miradas despectivas ni comentarios crueles. Era libre en mi propia casa, libre de vivir mis últimos años con dignidad. Mientras tomaba mi café matutino en el jardín, reflexioné sobre las lecciones aprendidas. La edad no me convertía en víctima automática, el amor familiar no era garantía de honestidad, y la tranquilidad a veces requería decisiones dolorosas pero necesarias. Roberto, Carmen y Olivia habían apostado a que mi amor por ellos me haría vulnerable a su engaño. Se habían equivocado completamente. Mi amor por ellos había muerto el día que decidieron traicionarme, pero mi amor propio había sobrevivido intacto. Y al final, ese fue el amor que me salvó, el amor que me dio la fuerza para defenderme, el amor que me permitió cerrar la puerta sin mirar atrás.
El viento movía suavemente las cortinas de mi ventana mientras el sol se alzaba sobre mi jardín. Esta seguía siendo mi casa, seguía siendo mi vida, seguía siendo mi historia. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar.